La República de Corea ha enfrentado desafíos en temas de plataformas digitales, competencia y tecnología. Su experiencia ofrece lecciones concretas para nuestra región. Iniciamos con la primera ponencia que se titula Perspectivas sobre la regulación de los mercados digitales en la región andina, implicaciones de la experiencia de Corea en política de competencia. Nos honra presentar al profesor Wang Li, reconocido académico y referente internacional en materia de Derecho de la Competencia y Regulación Económica. Actualmente es profesor y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Corea, donde ha desarrollado una destacada trayectoria en investigación y formación jurídica. El profesor Lee es licenciado en Derecho por la Universidad de Corea y obtuvo el doctorado en jurisprudencia y una maestría en Derecho en la Columbia Law School. Asimismo, realizó estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Corea. Antes de incorporarse al ámbito académico, trabajó durante 12 años en la Korea Free Trade Commission, donde participó en la tramitación de importantes casos de derecho de la competencia que marcaron precedentes. Posteriormente fue asesor de investigación en el Tribunal Supremo de Corea, contribuyendo a la elaboración de sentencias relevantes en derecho administrativo y competencia. Su experiencia internacional incluye labores en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en París, y en la Comisión Federal de Comercio en Nueva York. Además, ha liderado centros de investigación especializados en innovación, competencia y regulación, promoviendo estudios comparados sobre derecho de la competencia y propiedad intelectual en Asia. A lo largo de su carrera ha presidido importantes asociaciones académicas. Ha participado como ponente en foros internacionales organizados por instituciones como la American Bar Association y ha publicado numerosos artículos y libros sobre derecho de la competencia, plataformas digitales y regulación económica. En reconocimiento a su aporte académico y a su contribución al desarrollo de la política de competencia, fue incluido entre los 25 académicos más influyentes del mundo en derecho de la competencia por el Global Competition Review y recibió el Orden Nacional del Mérito al Servicio con Rayas Rojas, otorgada por el gobierno de Corea. Con ustedes, el profesor Wang Li. Distinguished colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen, and I saw some students up there, and it's a great honor and pleasure for me to speak with you today. I'd like to express my sincere gratitude to the organizers. A los organizadores, principal, a la autoridad de Gansami por invitarme a compartir algunas reflexiones sobre las regulaciones de los mercados digitales. Mis comentarios del día de hoy están en línea con mi experiencia personal y oficial en Corea, y tengo al presente la posición de jefe del comité de dirección, que es parte del Consejo Nacional de Economía de Corea. Entonces, espero que mis comentarios sean compartidos entre ustedes, porque creo que Corea y la comunidad andina tienen mucho en común y podemos, creo yo, colaborar compartiendo nuestros puntos de vista. Entiendo que la comunidad andina al presente está discutiendo una cuestión importante y bastante ambiciosa: cómo moverse hacia regular los mercados digitales con un carácter supranacional, con un propósito claro de desarrollar una economía digital en la región.
Esta discusión es muy oportuna. Los mercados digitales se están transformando en la economía global. Las plataformas digitales ahora juegan roles centrales en el comercio, en la comunicación, en las finanzas, incluso en el discurso público, y al mismo tiempo estos mercados presentan nuevos desafíos regulatorios que la ley de competencia tradicional en su marco no fue diseñado para tratarlo. En todo el mundo al día de hoy los hacedores de políticas están confrontando un fenómeno similar en muchos mercados digitales en el globo. Un número pequeño, muy pequeño de plataformas tienen posiciones extremadamente fuertes. Estas firmas se benefician típicamente de diferentes efectos en red muy poderosos, de economías masivas de escala y de enormes cantidades de datos. Es significativamente o fundamentalmente diferente de las industrias convencionales. Estas características no siempre llevan a mercados o estructuras de mercado concentradas. Esta historia no siempre es hermosa. En muchos casos toman muchas de las utilidades y beneficios del consumidor y tratan de hacer un monopolio permanente para prevenir a los competidores actuales o potenciales. Y ocurre no solamente dentro del territorio de la jurisdicción, sino también más allá de las fronteras. Esto presenta preguntas difíciles para los hacedores de política. ¿Pueden los mercados digitales ser efectivamente regulados a través de la ley de competencia tradicional? ¿O deberían los gobiernos adoptar marcos conceptuales regulatorios ex ante mucho más fuertes diseñados específicamente para plataformas digitales? Por supuesto, no hay una respuesta universal, única. Sin embargo, las experiencias de diferentes países podrían ofrecer reflexiones muy útiles. Hoy día me gustaría compartir algunas de las lecciones de la experiencia de Corea acerca del desarrollo económico, de su política de competencia y de la transformación digital. Yo creo que la experiencia de Corea es particularmente interesante para la comunidad andina porque ilustra cómo la política de competición ha evolucionado conjuntamente con un rápido desarrollo industrial y tecnológico, y cómo un país pobre estuvo en capacidad de desarrollar rápidamente y volverse uno de los países avanzados en el mundo haciendo uso de la política de competencia. Mis comentarios hoy día se van a enfocar en 5 temas principales. Primero, brevemente voy a describir los cimientos estructurales del desarrollo económico de Corea. Segundo, las etapas de desarrollo a través de las cuales la estructura industrial de Corea evolucionó hacia una economía digital que será ilustrada. Tercero, voy a describir el desarrollo de la ley de competencia y su marco conceptual en Corea y su evolución con el paso del tiempo. Cuarto, la discusión trata de comparar los enfoques regulatorios tomados por la Unión Europea, los Estados Unidos y Corea hacia los mercados digitales. Y finalmente concluir con las implicaciones que podrían ser relevantes para la comunidad andina. Primero, déjeme hablar acerca de los cimientos del desarrollo económico. Solamente pocas décadas después de la guerra coreana, Corea se transformó a sí misma de uno de los países más pobres en el mundo hacia un país altamente industrializado y avanzado tecnológicamente y su economía. En 1953, cuando la guerra terminó, el Producto Nacional Bruto era solo de $67 de Estados Unidos. Para el año 2024, el ingreso nacional bruto era de $36.855 de Estados Unidos. Tenemos una de las economías digitales más fuertes en el mundo. Corea es uno de los así llamados 20 países en el mundo. Estos países tienen poblaciones de más de 50 millones y un GNI per cápita de más de $20.000 de Estados Unidos. No estoy diciendo que hayamos tenido éxito en todos los aspectos. Todavía encaramos muchos problemas económicamente, socialmente y políticamente. Muchos dolores de cabeza, incluyendo la amenaza militar de Corea del Norte. Sin embargo, creo que hemos sido exitosos, por lo menos en el desarrollo de la economía. En esta transformación de la economía,
varios factores estructurales han jugado papeles importantes, cruciales, diría yo. Cuando las personas discuten el éxito de la economía, se enfocan en la política industrial o en la innovación tecnológica que hemos empleado, lo cual es cierto, pero vale más bien anotar que la transformación económica fue el resultado de varios factores que trabajaron en forma conjunta a nivel estructural. Uno de ellos fue el compromiso extraordinario del pueblo coreano hacia la educación. Por varias generaciones, las familias coreanas pusieron un énfasis tremendo en la educación. Los estudiantes estudiaban arduamente, a veces en circunstancias difíciles, porque creían que la educación era la clave para la movilidad social y el desarrollo nacional. Y en verdad sí, así fue. Esta cultura educativa fuerte creó un gran pool de un capital humano altamente motivado y altamente diestro. Tanto en el sector público como privado, otro factor importante fue el liderazgo político. Comenzando en los años 60, los líderes coreanos articularon visiones claras y realísticas para el desarrollo económico. Estas visiones proveyeron una dirección a largo plazo para la política nacional y movilizaron los recursos públicos y privados hacia el desarrollo industrial. Bien, todavía tenemos muchos problemas. Han habido escándalos en forma repetida de corrupción y de dictadores durante la era de desarrollo. Sin embargo, estuvimos en capacidad de tratar y vencer estos problemas gracias a los esfuerzos de ciudadanos que fueron muy entusiastas y que estuvieron muy alertas. Hoy día Corea disfruta de una democracia completa al 100% y de un ambiente de negocios claramente limpio. Este ambiente internacional también ha jugado un rol importante. Los beneficios de un sistema de comercio internacional que ha estado en vigor en el siglo XX, de manera que debería ser como una forma de afianzarnos con los países desarrollados. Recientemente, la estrategia de desarrollo en la Organización Mundial de Comercio ha apuntado hacia una liberalización del comercio. Recientemente, a finales de los años 1990 y comienzos de los 2000, Corea adoptó unas políticas de tecnología, de comunicación e información agresivas. Estas políticas ayudaron a construir una de las comunidades más avanzadas y las infraestructuras más avanzadas del mundo. Conjuntamente ha creado las condiciones que han permitido que Corea tenga una real transformación económica. Permítame ahora introducir las etapas en la transformación industrial. Veamos estas diferentes etapas. Entender esas etapas podría quizá ayudarle a entender cómo la política industrial y la política de corrupción evolucionaron en forma conjunta. Etapa 1. La concentración en la industrialización de materia pesada y química. Invertimos todo lo que pudimos en estos dos campos, en la construcción de buques y también en la producción de químicos. A comienzos de los años 1960 hasta los 80 hemos establecido una industria en acero, construcción de buques, petroquímicos y maquinería. Por supuesto, muchos de estos requirieron sacrificios que permitieron el desarrollo de esta economía nacional. El estadiaje 2 fue el ingreso en el área de electrónica, automóviles y semiconductores. Esto comenzó en los años 1980 y en esta etapa Corea se movió hacia industrias intensivas en tecnología. Una de las industrias más importantes y de desarrollo de este periodo fue la emergencia de la industria de la automotriz y de los semiconductores. Algunos de ustedes saben quizá que Ecuador fue el primer país en el mundo que importó el sedán Pony. Era un producto, un modelo original de 1976 de la Hyundai Motor Company. La mayoría de coreanos recuerdan que la primera exportación y apreciamos mucho la amistad del pueblo ecuatoriano en este sentido. Hoy en día la Hyundai Kia Motors es uno de los 3 fabricantes de automóviles más grandes del mundo.
Compañías como Samsung Electronics hicieron inversiones agresivas y riesgosas en la manufactura de semiconductores. El tercer estadio es la economía digital. Este comenzó a finales de los años 1990 y se aceleró al comienzo de los 2000. En ese tiempo, Corea estuvo en una coyuntura crítica donde necesitaba dar un salto hacia adelante de una economía en desarrollo a una avanzada. La estrategia cada vez más existente se centraba en las industrias pesadas y en la industria química, y esto hizo difícil vencer los límites de crecimiento. Teníamos temor al momento de quedar atrapados en esa trampa del ingreso medio. La innovación para la transición hacia una industria de valor agregado alto se necesitaba de manera urgente. Corea decidió concentrarse en construir una infraestructura digital y en servicios basados en Internet bajo el liderazgo de gobiernos muy entusiastas. Corea buscó políticas agresivas para modernizar su infraestructura de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, el Internet de amplia banda se diseminó rápidamente a través del país. Estos desarrollos crearon los cimientos tecnológicos para la economía digital de Corea. A pesar de que estos fueron puntos importantes, la tecnología digital, Corea fue el primer país en el mundo en desplegar la tecnología CDMI en el mundo, y eso dio lugar a el desarrollo de Internet, de Samsung y de otras empresas. Fue una plataforma de inversión altamente riesgosa, porque Corea quería construir una de las mejores redes en el mundo. Pero no creo que deba expandirme mucho sobre las leyes coreanas. Siempre enfatizo y pongo énfasis en la importancia del EPDB dentro del gobierno coreano, que comenzó en 1981. En ese tiempo era el centro de comando para el desarrollo de políticas económicas de Corea. Gracias a esa coalición y a su estrategia, se logró un dominio. En los años 30, todos en el mundo eran vulnerables a los problemas previos de carácter institucional. Para hacer que la política funcione, se requirió el apoyo de los ciudadanos en general, y fue uno de los secretos en términos de desarrollo y de su éxito. El marco conceptual fue cambiado alrededor de los años 80 con 3 áreas regulatorias. Primero, el control de la potencia de mercado y sus regulaciones. Segundo, una regulación convencional sobre consumo en las condiciones de mercado dadas. Y tercero, la regulación de prácticas de comercio injusto, con una regulación sobre el abuso de una posición de poder. Durante todas estas figuras de desarrollo vino una política que puso énfasis en las regulaciones de las diferentes prácticas de comercio, que se implementó hasta finales de 1990. Nosotros enfatizamos la aplicación de las leyes en ese tiempo. Antes de 1997 hubieron muchas sorpresas. Primero, la estructura no iba de acuerdo con las leyes y con los canales de desarrollo, y por lo tanto vino una política que se implementó marcadamente. El punto de giro se dio en 1997 conjuntamente con los precios revelaron una rigidez en la estructura y que afectaba a diferentes sectores. Era un evento terrible. Muchos ciudadanos habían muerto, pero creo que sirvió
para ser uno de los catalizadores decisivos para propulsar la economía coreana a niveles de naciones avanzadas y también que la política potencia jugó un rol significativo en ese proceso. Como mencioné, Corea ha encarado una serie de amenazas de esa trampa de ingresos medios en esa época. Y como resultado, los hacedores políticos cada vez reconocieron más la importancia de promover la eficiencia y la innovación. La simple dependencia en trabajo arduo no podría resolver los problemas. No, ya no funcionaban, así que nos quedó claro en ese tiempo que para vencer esas crisis adaptamos una estrategia de economía orientada a la competencia y transparente. La política de competición estaba en el frente de la economía innovadora de desarrollo. Esas medidas fueron buscadas continuamente, pero no pudimos adoptarlas en forma efectiva debido a la resistencia firme opuesta por poderes económicos existentes, incluyendo lo que ellos denominan los K-Balls. Esta crisis sugirió un punto de giro para hacer un cambio drástico en la existente estrategia. En la política de competencia, la crisis desató un giro gradual también. Nosotros procedimos hacia un enfoque basado en efectos, es decir, de un enfoque basado en la forma que fue adoptado anteriormente. Y así se logró un efecto competitivo en la conducta de los negocios. Una lección importante, creo yo, que podemos lograr de este periodo de evolución de la política de competencia es que evolucionó conjuntamente con la economía, es decir, en las etapas tempranas de la industrialización, los gobiernos a menudo se enfocan en la capacidad industrial de construcción y en apoyar el crecimiento económico. Durante este periodo, la política de competencia podría poner un énfasis mayor en prevenir los abusos del poder económico general y en proteger a las pequeñas firmas de prácticas injustas. Hace que los balances con la política industrial para el desarrollo sostenible. También ayuda a eliminar la corrupción. Esta fue la situación marcadamente en Corea antes de la crisis financiera asiática de 1997. Bien, ingresando en el siglo XX, con esta economía los objetivos de la política evolucionaron. Y eso es lo que voy a mencionar ahora. Entonces, en Corea, la transición se volvió particularmente evidente en el siglo XXI, cuando los hacedores de política cada vez más adoptaron un enfoque basado en efectos a la aplicación de la ley de competencia. Entonces, durante la década pasada hasta el 1997, muchos expertos de los Estados Unidos y de organismos de interés como la OECD y el Banco Mundial dijeron que Corea podía enseñar cómo hemos podido instaurar esta política y cómo hemos podido cambiar las leyes. Aprendimos mucho y fue una época muy respetable. Sin embargo, estos no fueron fácilmente aceptados y esto se debió a que eran diferentes a nosotros. La idea de basarnos en nuestra propia experiencia es diferente a lo que ha ocurrido y ha sido rígida durante varios años, pero comenzó de la nada. Las recomendaciones de política tenían sentido desde la perspectiva legal, pero no funcionaban para nosotros. En términos de política, hay que tener un diseño cuidadoso para que esté a la par de todas las situaciones y de todas las personas. Y hay una razón por la cual esto podría funcionar en la comunidad andina. Entonces, permítame hablar ahora sobre las oportunidades que existen para la comunidad andina. Yo creo que los miembros de la comunidad andina encaran una oportunidad muy importante el día de hoy. Mi comprensión es que la economía digital en la región andina se ha expandido rápidamente.
móvil, internet, e-commerce, pagos digitales y otros. Y yo aplaudo eso. Y me contenta ver que un nivel 5 en la agenda digital andina se ha anunciado para 2022 y es impresionante en línea con las vistas entregadas hoy. Estos desarrollos ilustran tanto las oportunidades como los desafíos encarados. Entonces, estos desarrollos en la región andina ilustran tanto las oportunidades como los desafíos que encaran los mercados digitales en la región. Déjenme nombrar solo algunos de estos desarrollos. La oportunidad es la emergencia de startups eficientes. Parece cierto que las mayores plataformas digitales operando en la región son compañías globales con oficinas centrales fuera de América Latina. Sin embargo, soy testigo de que muchas firmas regionales como Mercado Libre han emergido como actores importantes. Nos muestra que son pequeños startups. Estos son negocios que comenzaron hace 20, 30 años y que se han vuelto ahora milagros que están dando resultados y que están en posiciones dominantes en muchos de los mercados y que están tratando de conectarse con los mercados del extranjero. Entonces espero que estas oportunidades sean seguidas con los pasos correctos. Y esto muestra que tienen los recursos humanos con una experiencia vasta. Yo aquí arribé hace 3 días y tuve la oportunidad de ver y visitar muchos de estos elementos desde el punto de vista técnico. Y veo que quizá hay algo que está faltando en Corea. Y este es el activo más importante, creo yo. Un desafío, creo yo, es la integración de mercados al interior de la región andina. Muchas de las industrias necesitan economías de escala. Como he mencionado anteriormente, estas plataformas dependen de diferentes características y de diferentes efectos, y también de la integridad de los mercados. Mi comprensión es de que estos mercados en la región están en una etapa relativamente nueva. Estos mercados siguen estando fragmentados por sus tenedores y generan dificultades lograr una economía de escala. Y también impiden ciertas innovaciones. Por esta razón, creo que la integración de estos mercados a nivel andino podría jugar un rol crucial. En Corea, una población de solamente 50 millones ha logrado todos estos cambios, pero nosotros lo hicimos a través de diferentes medios. Si ustedes pueden integrar toda la comunidad en un solo bloque, como comunidad. A veces un poco amistoso, ¿verdad? Pero bueno, a eso quizá a nivel de país. Pero permítanme resaltar ahora las oportunidades de innovación que existe para ustedes. Corea adoptó un concepto en el siglo pasado, más de 20 años atrás, que creyó en que habían personas claves que permitirían el desarrollo y el establecimiento de estas industrias basadas en innovación científica y tecnológica. Las innovaciones vienen de diferentes formas. Por ejemplo, una aumenta la productividad, quizás es la más importante, pero también en Corea se han implementado durante el último medio siglo. Corea ha establecido la educación como elemento más importante para mejorar así la eficiencia gubernamental, el emprendimiento y un trabajo arduo. Yo creo que la misma estrategia podría ser aplicada aquí. Hay una ventaja importante que ustedes tienen. Es que hay una ventaja cuando entra en forma tardía. Corea definitivamente se benefició de esto durante las últimas décadas y en múltiples sectores. Y esto quizá pueda aplicarse aquí. Por ejemplo, China entró muy tarde en la red de tarjetas de crédito.
entró, repito, muy tarde en la emisión de tarjetas de crédito cuando comenzó a desarrollar su economía a comienzos de los 1990. Así que en vez de hacer un desarrollo pacífico y tranquilo, tuvieron que desarrollar un ecosistema de pago digital innovador centrado en plataformas móviles como Alipay. En vez de confiar en los sistemas de tarjeta de crédito tradicional, China dio un salto directamente a los pagos móviles. Entonces, similarmente, yo creo que la región andina podría estar en capacidad de desarrollar soluciones digitales innovadoras adecuadas a sus propias condiciones. Ahora, permítame concluir con una simple observación. Relacionar los mercados digitales es importante, pero la regulación por sí sola no puede crear una economía digital exitosa. Lo que finalmente importa es crear un ambiente que aliente la innovación, la competencia y la inversión. La experiencia de Corea sugiere que la política de competencia puede jugar un rol importante en este proceso cuando se enfoca en la eficiencia y la innovación. Al regular los diferentes elementos del mercado y la competencia, podemos generar espacio para que emerja una nueva idea, una nueva juventud dentro del mercado con un alto nivel de creatividad. Y se vuelve entonces posible removiendo los obstáculos de los mercados existentes. Entonces, para ser exitosos una vez más, hay que comenzar desde arriba, con las personas claves que están en la cima. Y luego, creo yo que la comunidad andina ya tiene los cimientos fuertes para construir una economía digital vibrante en el futuro. Y esto creo no solamente yo, sino todo el pueblo coreano, y que podría ser algo que podríamos hacer que ocurra en forma conjunta. Gracias. Gracias al profesor Lee por compartir su experiencia y perspectiva sobre la región andina.